oremos, hermanos. Antes de recibir el mensaje, quiero que entonemos el coro 109. La mies es mucha. Gracias te damos por este momento tan especial en el que tú nos permites glorificarte y alabarte. Queremos recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy, que nuestros corazones estén receptivos a tu voz. Ayúdanos, Dios, para poder tener siempre en mente que podemos orar, que podemos ir. Gracias, Señor. Úsanos de la manera que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recibimos la palabra de Dios en este momento, hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 11, verso 19 al 30. Quiero invitarles que se pongan de pie para dar lectura a este pasaje bíblico. Hechos 11, verso 19 al 30, dice de la siguiente manera: Ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a ahí está mejor. Bueno, es una actividad misionera, ¿verdad? Ya hemos cantado al Señor, hemos hecho alusión a algunos acontecimientos en algunos sectores misioneros donde la iglesia está haciendo misiones por los hermanos que están allá. Que Dios bendiga a la Iglesia Nacional, amigos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos también que están en esos lugares, que estuvieron dispuestos a abandonar todo, hermanos. Abandonaron su familia, ¿verdad? Su casa. Abandonaron sus culturas, abandonaron sus pertenencias, dejaron acá sus títulos colgados quizá, y se fueron a un lugar extraño con su familia a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo escucho estos cantos, yo me pongo erizo. Vengo, hermanos, desde los 16 años trabajando en la iglesia donde yo crecí y trabajando con los líderes de mi iglesia, viajando a sectores muy remotos donde no entraba carro. Ahora ya hay carro, tengo entendido, pero fundando una congregación al lado de mi papá y al lado de los líderes de mi iglesia. Tengo esa experiencia de subir en bestia también. Tengo la experiencia de construir adobes. Todos los conocen, ¿verdad? Hacer adobes con gradillas, le llamábamos, gradillas de madera y lodo y paja, y construir un templo, jalando adobe, jalando lodo, jalando paja, y construyendo una vivienda de una señora muy necesitada también, en uno de los lugares de por acá, de este lado. Tengo esta experiencia y hay una iglesia fundada ahí. No es una gran iglesia, pero ustedes saben que una iglesia puede ser pequeña en número, pero también puede ser en grande. Además que el concepto bíblico es que cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Así que una iglesia puede ser una congregación, hablando en número, muy pequeña,
como también puede ser una congregación muy grande, muy numerosa, ¿verdad? Me llamó mucho la atención este pasaje, lo he estado leyendo desde ayer y me impactó la vida, porque al igual como algunos personajes que aparecen acá, también hay muchos hermanos y hermanas acá en el tabernáculo que han sido pioneros. Alguien ha hecho la distinción entre un misionero y un pionero. Dice que un misionero es alguien que va a un área transcultural, pero un pionero es el que levanta obra aquí, en su territorio. Una forma de entenderlo, ¿verdad? Y aquí en medio de nosotros hay pioneros. Yo sé que hay pioneros acá. Tratando de ver a Mano Hortensia, aquí está. Mano Hortensia es una mujer, una pionera acá en Guatemala. Yo la he usado mucho, ¿verdad? Levantando la obra del Señor en diferentes sitios de acá del departamento y creo que en muchos lugares de Guatemala. Quisiera también referirme un poco, amados hermanos, acerca de que Antioquía era una ciudad muy próspera, ¿sí? Era el puente que conectaba a muchos territorios del Imperio Romano. Era una ciudad muy sobresaliente, una ciudad muy bella, por cierto, según algunos comentaristas, y que, por cierto, quizá quienes precedían era Roma y también Alejandría, lugares, ciudades muy florecientes como Antioquía. Y ahí, en esa ciudad, ¿verdad? Muy floreciente, una ciudad muy bella, allí Dios quiso que existiera una obra, que existiera una iglesia, ¿sí? Alguien dijo por ahí también que la iglesia la iglesia es un órgano viviente. Me gustó esa frase. No somos más que una organización, somos un órgano viviente, amados hermanos. Una iglesia que está, una iglesia dinámica, una iglesia que no se está quieta, una iglesia que está siempre dispuesta a comunicar lo que ha recibido, porque no podemos dar lo que no hemos recibido, damos lo que ya tenemos. Y alabado sea el nombre del Señor por eso, porque nosotros hemos encontrado la gracia del Señor. Gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que también lo dejaron todo y vinieron a Guatemala y ahora nosotros conocemos la luz de Jesucristo. En este capítulo 11, hermanos, quisiera que usted tome su Biblia y que pues ahí juntamente conmigo vayamos analizando un poco la porción. En este capítulo 11 del libro de los Hechos, ahí encontramos, amados hermanos, que se narra que en esa ciudad que ya les comenté, ahí, hermanos, nace una de las comunidades cristianas más influyentes, oigan bien, más influyentes en el avance del evangelio en aquella época. Una iglesia muy usada por Dios, muy reconocida por Dios para la evangelización del mundo conocido en esa época y que brillaba no solamente para la generación actual de la época, sino que a través de la historia. Antioquía ha sido una iglesia ejemplar y hasta hoy seguimos hablando de Antioquía, la iglesia de Antioquía, una iglesia misionera, ¿sí? Una iglesia misionera. Y es muy interesante, hermanos, lo que podemos aprender acerca de esta iglesia. Vea lo que dice el versículo 26, que aparte de ser reconocida por su influencia evangelística en aquellos territorios, también dice que ahí, a ellos, a esos hermanos que anunciaban las buenas nuevas de salvación, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cuántos son cristianos esta mañana? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos fueron llamados cristianos? Porque ellos hablaban de Cristo, porque ellos habían puesto su fe en Jesucristo y porque ahora estaban listos para comunicar no un mensaje de ellos mismos, sino que un mensaje de Jesucristo. Porque nosotros somos llamados no a hablar de nosotros, no a hablar
de un personaje. Somos llamados a hablar ¿de quién, iglesia? De Cristo. Sí, hablar de Cristo. Y no debemos tener ningún temor de avergonzarnos a hablar de Jesucristo como lo hacían estos hermanos. Así que por el prestigio evangelístico, ellos alcanzaron honra por aquellos lugares, hablaron de Cristo y fueron llamados cristianos por primera vez. Aquel que ha puesto su fe y su confianza en el Señor y lo ha creído como su Señor y su Salvador personal y continúa hablando de esa obra maravillosa que Él ha hecho en su vida, también puede ser llamado cristiano. ¿Están de acuerdo? También somos llamados cristianos porque hablamos de Cristo y porque también hacemos lo que nos pide, porque vivimos vidas entregadas al Señor. Y hermanos, también fue una iglesia enviadora. De ahí, de la misma iglesia, después de que fue fundada, de ahí surgieron algunos misioneros. Y usted puso atención a la lectura, de ahí despidieron ¿a quién? A Bernabé. ¿Alguien más? A Saulo, ¿ya? Y según algunas investigaciones de Antioquía salieron los dos, de donde salió Pablo, hermanos, en sus dos viajes misioneros, el primero y el tercero. Ya el segundo salió de Jerusalén y pues el cuarto fue ya cuando Pablo llegó a Roma a dar la cabeza por causa del Señor. Pero la iglesia fue una iglesia enviadora y eso es muy interesante. Lo que podemos aprender acá acerca de ella. Algo importante, amados hermanos, es que el cristianismo alcanzó a gran parte del mundo en esa época. Y yo me preguntaba, y es la pregunta que les traigo hoy, ¿cómo nace una iglesia? ¿Cómo nace una congregación de creyentes? ¿Cómo nace una congregación de cristianos en un determinado punto del mundo? ¿Cómo nace? Hermana Sami ya leyó algunos datos, ¿verdad? De cómo la obra misionera ha sido establecida en diferentes países. Y ella mencionaba también acerca de otros misioneros a los cuales no les fue nada fácil llegar. Tuvieron que dar su vida, muchos de ellos. Y pues es lo que ocurre realmente cuando nace una iglesia. Siempre hay sacrificios, hay esfuerzos y muchas veces también a algunos les ha tocado morir. Así que a la luz de este pasaje, hermanos, y a la luz de ir viendo cómo esta iglesia fue establecida, quisiera esta mañana que vayamos también nosotros comprendiendo cómo podemos fundar una iglesia nueva. ¿Cuántos están listos para fundar una nueva iglesia? Una nueva congregación. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Es tiempo de levantarnos, es tiempo de compartir ya todo lo que tenemos, el conocimiento que tenemos acerca de Jesús y su gracia. Es tiempo que la iglesia, amigos, el tabernáculo, pues dé a conocer ese conocimiento. Lleve a otro lugar la gracia de Jesús, anunciada primeramente a nosotros y ahora debemos anunciarla a otros también que no han conocido a Jesucristo. ¿Cómo nace la iglesia de Antioquía? Vea conmigo, por favor, siempre el capítulo 11. Ahí usted se va a dar cuenta que esta iglesia no nace con apóstoles, ¿verdad? Ahí llegó a predicar el profeta tal, el misionero tal, con el nombre y apellido, la familia misionera. Ahí no dice que llegaron profetas, maestros, no dice que llegaron diáconos, no dice que llegaron los ancianos de Jerusalén a predicar. ¿Quiénes llegaron ahí, hermanos? Bueno, ahí usted se da cuenta que esta congregación nace, ¿sí?, con el evangelismo de creyentes fieles, llenos de fe
Y yo le coloco todavía y revestidos de humildad. Ellos son los que llegan ahí a Antioquía. Cuando leemos la historia de la formación de esta iglesia, nos damos cuenta, amados hermanos, que Antioquía era una ciudad multicultural. Y estas personas, esos cristianos, estos creyentes nominales, por decirlo así, llegaron a predicar con la llenura del Espíritu Santo. Y llegaron con ese amor, sin hacer acepción de personas. Recordemos que para esta época, la gran mayoría de creyentes eran judíos, hermanos. Y también podemos recordar que por ciertas costumbres y la tradición histórica, pues los judíos no podían tener un acercamiento con un gentil o con alguien que no era de su raza. Eso formaba siempre un impedimento, siempre formaba una barrera. Pero estos hermanos rompieron esas barreras. Esos hermanos rompieron con la cultura. Esos hermanos estuvieron dispuestos quizás a aprender un idioma. No dice quiénes eran. ¿Ya? No dice quiénes eran. Pero ellos, hermanos, según este relato de Hechos, nos dice que eran creyentes salidos de quizá de Jerusalén, salieron huyendo a causa de la dispersión. El domingo pasado, creo que yo tengo en mente que prediqué acerca de la historia de Esteban. ¿Es así? Pues cuando Esteban muere, hermanos, allí inicia una persecución tremenda para la iglesia. Y muchos salieron de Jerusalén. Miren la forma como Dios hizo que el evangelio fuese conocido en diferentes países. Usó la persecución. Hoy no tenemos una persecución. Y si la tenemos, pues no es una persecución a manera de estar dispuestos a manera de morir por la causa de Cristo. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra potestades de las tinieblas. Y pues no deja de haber alguien por ahí que nos acusa y que nos maltrata por ser cristianos. Pero una persecución como la que la iglesia vivió en el primer siglo de nuestra era una persecución a manera de derramar sangre y morir si fuera posible por la causa del Señor. Esteban fue el primer mártir. Y a causa de ahí, hermanos, de ese evento ocurrido, pues se desata una persecución tremenda para la iglesia. Y muchos se van huyendo, sí, pero no fueron a esconderse. ¿A qué fueron, hermanos? A predicar, a transformar su entorno. No fueron a ocultarse. No se fueron a esconder. Porque una lámpara no hace su función si yo la meto en el cajón. Ellos fueron antorchas que salieron, hermanos, a causa de la persecución, alumbrando aquellos territorios. A mí me impacta esta historia, ¿y a usted? Me impacta la historia bíblica. Y hermanos, como dijo alguien por ahí, estos chipriotas y sirineos que predicaron la palabra, realmente aquí aparecen como personas anónimas, ¿sí? Aparecen sin nombre. Y esto, hermano, lo que sí deja claro la escritura es que eran personas que estaban dispuestos a que el nombre de Jesucristo fuera anunciado y que solamente Él fuera glorificado. Unos creyentes, dicen nada más. ¿Qué aprendemos, amados hermanos? Aprendemos que muchos de los grandes movimientos misioneros en la historia de la iglesia han sido gestados por personas anónimas, creyentes fieles. Y cuando uno lee la historia de la iglesia de Amigos, ¿verdad? Así nació, así creció, creo que se llama un libro. A mí me encanta leer la historia y encuentro muchos personajes. He investigado un poquito de todos ellos. Pero hermanos, detrás de toda la historia nunca cuenta todo, ¿verdad? Lo que realmente ocurrió. Hubo mucha gente detrás
gente humilde, gente sencilla, que vivió arrodillada, hermanos, que estuvieron a los pies de Jesucristo, orando por esos hombres, por esos misioneros, por esos pioneros. Yo me alegro cuando a alguno le dicen, mire, yo estoy orando por usted. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que alguien ore por nosotros. Pero en la historia solo aparecen algunos nombres destacados, por decirlo así. Los que sobresalieron en alguna cuestión, en el trabajo. Pero no aparece toda la trama, toda aquella gente que oró, toda aquella gente que ofrendó. Si hacemos historia con enviar un misionero fuera de Chiquimula a otro departamento, sin duda se escribirá algunas cosas nada más de algunos de los que formamos parte del liderazgo. Pero no va a aparecer el nombre de todos ustedes que trajeron hoy una lata llena con monedas. Y que esa es la forma como Dios obra, utilizando a una congregación de creyentes fieles que glorifican el nombre del Señor. Y esta mañana, hermanos, nos damos cuenta que estos hermanos creyentes eran fieles, eran humildes, y que en el corazón de ellos estaba en que Jesucristo, el único Dios verdadero, Él debía ser glorificado en toda aquella obra. Y debe ser reconocido hoy que Jesucristo es el único quien merece la honra y la gloria. Se haga lo que se haga. Quienes se pongan al frente de un trabajo, de un proyecto, en la obra del Señor, el único que merece la honra y la gloria es Jesucristo. Estos hombres trabajaron, rompieron con toda idea. Quizás habían escuchado a Pedro hablar acerca de la visión. Usted lee versículos atrás, se da cuenta que Pedro ahí tiene una revelación de parte de Dios acerca del llamado también de la predicación a los gentiles. Y estos hermanos, pues al llegar a Antioquía, no dudaron de predicar solamente a los judíos, sino que también a los griegos. Estuvieron dispuestos, porque cuando nosotros, hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos fronteras, no hay excusas para servir, no hay excusas para trabajar. Aprovechamos los claros que tenemos para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Y así fue formada, así fue fundada, así nace la iglesia de Antioquía. Pero ¿qué más? ¿Cómo se nutre? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo se nutre la iglesia? ¿Cómo se alimentó la iglesia? Vea conmigo y se va a dar cuenta que esta nueva iglesia en formación necesitaba ser instruida, necesitaba ser alimentada en el Señor, en la palabra del Señor. Y vamos a leer lo que dice el versículo 26, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Y qué más dice, hermanos? Si está conmigo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, 2 meses. Se congregaron allí 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Amados hermanos, el estudio de la palabra fue algo que los caracterizó a ellos, a esos hombres líderes, pero también la iglesia. Hubo un brote, hermanos, por la lectura, por el aprendizaje, por el estudio de la palabra. La iglesia, amigos, al tabernáculo, todo este año ha sido de enseñar la palabra por todos los medios y las formas que hemos podido. Deseamos que la iglesia sea alimentada, que sea nutrida. Como un cristiano puede ser nutrido únicamente con los recursos que Dios nos ha dado, con las disciplinas que hoy podemos adquirir a través de Dios, la palabra, el estudio de la palabra, alimentarnos. Un cristiano va a estar siempre frío, seco, vacío, si no hay palabra en su corazón. Algunos son muy buenos lectores, leen cantidad de libros y eso me parece excelente, leer muchos libros, leer de todo tipo de temas es muy saludable, pero muchos leen tanto y olvidan lo más esencial, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y hay formas de lectura.
Hoy tenemos la Biblia en físico. ¿Cuántos la trajeron hoy? Todavía, ¿verdad? Todavía. Pero otros ya la cargan en su teléfono. Pero eso indica de que todos los días la pasan leyendo en cualquier parte, ¿verdad? Ahí sentados en algún lugar. ¿Y qué estás leyendo vos? Aquí, mira, nutriéndome con la palabra. ¡Qué bueno! Tenemos alternativas para leer, para estudiar un versículo. Es que, pastor, no lo entiendo. Miren, no solamente el pastor puede comprender un texto bíblico, no solamente los ancianos de la iglesia, no solamente el clero. Todos podemos tener la iluminación del Espíritu Santo y poder comprender un versículo. Y es ahí cuando vamos a levantarnos como buenos cristianos misioneros, como una iglesia que está pensando en vivir siempre enriquecida, pero también está pensando en compartir esa riqueza con otras personas. Aprovechemos el tiempo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque los días son malos. Quizá algún día nos van a quitar la Biblia, pero no el teléfono, pues quién sabe. Ya, quién sabe. Y hermanos, no tendremos acceso entonces al estudio de la palabra. Esa iglesia vivía, hermanos, metida en la palabra. No solamente aprendiendo, sino que viviendo la palabra. Hay mucha gente que sabe un montón de la Biblia y tiene tantos textos memorizados. Yo los admiro realmente. Pero ¿cuánto viven esa palabra memorizada? Más que ser memorísticos, tenemos que ser analíticos, tenemos que aprender, hermanos, a vivir lo que entendemos de la palabra. Es lo que hacía la iglesia. Bernabé y Saulo se quedaron un año enseñando a la iglesia. ¿Qué enseñaron? Es una pregunta ¿qué enseñarían, verdad? Pero sin duda alguna enseñaron de Jesús. Enseñaron de Cristo. Pablo no fue a perder su tiempo a hablar de él un año, y tampoco Bernabé. Hablaron de Cristo, hablaron de la obra de Cristo en la tierra, en el mundo. Sí, quizás ellos ya habían leído acerca de Jesús y todo lo que había ocurrido. El mensaje que él había traído era el mensaje que ellos estaban comunicando. No tenemos que comunicar otro mensaje, más que el mismo mensaje que está en la palabra de Dios acerca de Jesús. Ellos hablaron de Cristo, hablaron de su nacimiento virginal. Yo repito esto constantemente. Hablaron de Cristo, que había nacido por obra del Espíritu Santo. Hablaron de su vida santa en la tierra. Hablaron de todo lo que Él enseñó. Y ahora ellos estaban replicando la enseñanza a la congregación. La gente estaba llenándose cada vez. Y esto les hacía, hermanos, pues estar listos también para levantarnos. Para levantarse, al igual que nosotros nos levantaremos una vez que ya tengamos esa pasión por las almas perdidas. 100 años en la iglesia, ¿verdad? Más de 100 años ya. 100 años. 100 años, hermanos. ¿Será que Antioquía tenía 100 años de ser fundada? No. 100 años. Creo que ya es tiempo, y se nos está pasando. Es tiempo de enviar, es tiempo de ver, es tiempo de sentir la pasión de Cristo por otros, es tiempo de dar lo que tenemos. Sí, es tiempo de dar lo que tenemos. Hermanos, todos sabemos que cuando nos morimos, como decían nuestros ancestros, pues, y lo decimos hasta hoy, y así es, cuando nos morimos todo se queda. Todo se queda. Se quedan los títulos, se queda el dinero, todas sus cuentas se van a quedar, cuentas bancarias, todo se va a quedar, se queda el oro, se queda la plata, se queda todo, hermanos. Así que lo que tenemos que dar para que la obra del Señor crezca, para que su obra avance, para que su obra no se quede inerte, para que su obra sea como la obra de esta iglesia de Antioquía. Existió un gran esfuerzo por enseñar. No se les abandonó. Aquí no se nos ha abandonado tampoco. Hemos sido enseñados. ¿Cuántos ministros han pasado por este lugar? Y muchos de ellos están aquí quizá. Mano Rolando es uno.
¿Cuántos ministros? ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos misioneros han venido acá? ¿Cuántos líderes han pasado por acá? ¿Cuántos nos han enseñado la palabra? Estamos ya llenos, quizá, o quizá no. Un joven me dijo el otro día, no de acá a la iglesia, que pastor, yo ya no encuentro pues placer estar en ninguna iglesia porque yo ya lo sé todo, yo quisiera algo más, algo nuevo, algo nuevo. Ya no me es suficiente lo que enseñan en las iglesias, amigos, me decía un joven. ¿Ya? Sí, está lleno, está lleno. Ya no había cabida para él, pero sin hacer nada. Ahí en la calle murmurando en las iglesias. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, es algo que no podemos contener en nuestro corazón. Si un día se me ocurre buscar tantas aldeas de Chiquimula y hacer un tour de unos 3 días a predicar en cada aldea, ¿cuántos estarían listos para acompañarnos? Bueno, algunos dijeron amén. Por favor, las cámaras, tomen la foto de... Sí. ¿Cuántas aldeas, cuántos municipios tiene Chiquimula? 11 municipios. ¿Cuántas aldeas tiene cada municipio? ¿Qué tal si nos dividimos en grupos y nos vamos por 3 días? Y donde no entre vehículo, entrar a caballo, en burro quizá, como sea, o a pie. Eso es el mover de la iglesia. Y no estar esperando más y más y más y más y más. Ya tenemos suficiente para dar a los demás. Muchos necesitan que nosotros lleguemos allá, algunas de esas aldeas quizá, a hacer cosas tan simples como enseñarles a lavarle las manos. Hacer cosas tan sencillas como decirles, mira, Cristo te ama y yo también. Pero en lugar de eso, quizá esperaremos unos 100 años más. Yo alabo a Dios por ustedes, hermanos. Alabo a Dios por la iglesia, amigos, el tabernáculo. Porque en su historia Dios la ha usado grandemente y la sigue usando y lo seguirá haciendo, hermanos. Llevaremos ese mensaje de salvación a muchos lugares. ¿Cuántos están listos para orar, para ayunar y para ir también a esos lugares? No podemos ir quizá los 300 allá, no podemos ir los 400, pero sí quizá podemos visitar las regiones por grupos y luego dejar un obrero en cada lugar. Eso podemos hacerlo como iglesia. Y de acá estaremos orando. Amén. Desde acá estaremos pues ofrendando también para que la obra misionera avance como lo hacía esta iglesia. Hay algo muy importante que observar en esta historia de la fundación de la iglesia de Antioquía. Y es que tenían 4 elementos fundamentales. Ya mencioné uno de ellos. Vea por favor lo que dice al final. No tengo el texto exactamente acá, pero ellos, hermanos, creo que pasa hasta el siguiente capítulo. Ellos dicen, hermanos, que vivían en la enseñanza de la palabra, en la oración, ¿en qué más? En el ayuno y en el servicio. 4 elementos fundamentales que caracterizaban a la iglesia de Antioquía. Repitámoslos: la palabra, enseñanza de la palabra. Número 2, la oración. Número 3, el ayuno, ya sea personal o colectivo. Y número 4, servicio unos con otros. Servicio comunitario, servicio en la congregación, el servicio unos con otros. Aunque algunos por ahí quizás codeándose, ¿verdad?, en el trabajo, pero eran guiados por Dios haciendo el trabajo. Y eso es muy interesante. Ahora, ¿cómo se desarrolló la iglesia de Antioquía? Tercer punto. Bueno, cuando el servicio se da según los dones
que Dios nos ha dado, hermanos, Dios se manifiesta como lo hizo en esta iglesia. El Señor dio dones, porque los dones los da el Señor. No los podemos comprar, ni nos podemos esforzar haciendo ciertos ejercicios para recibir un don. No, el don lo da el Señor cuando nosotros se lo pedimos. Y los dones también los da según la necesidad en la congregación. Así que eran personas que estaban en el servicio según sus dones. ¿Se da cuenta de cuando no tenemos el don para algo y nos ponen a funcionar en un ministerio, no funcionamos? Nos cuesta, ¿verdad? ¿Ya? Pero esta iglesia, hermanos, tenía un liderazgo fuerte, pero también lo hacían según los dones que Dios había impartido. Hechos 13, verso 1, usted lo puede ver ahí. Y lea conmigo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ahí sí miren, profetas y maestros. Ya habían profetas, ya habían maestros. Dígase profetas que ese ministerio concluyó, ¿verdad? Y que ahora tenemos toda la profecía revelada. Pero habían profetas, ¿y qué más? Y maestros. Ahí estaba Bernabé, ahí estaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 1 del capítulo 13. Y hermanos, cuando Lucas nos da una lista a nosotros de los líderes de la iglesia en esa época, a mí me llama la atención. ¿Por qué nos da una lista, hermanos? ¿Por qué me llama la atención o por qué nos debe llamar la atención este versículo? Y es que el liderazgo de aquella iglesia no estaba centrado solamente en una persona. Habían muchos que se levantaban, se destacaban, ¿ya? Y funcionaban. ¿Por qué? Porque el Señor impartía los dones. Profetas, maestros, ¿ya? Qué peligroso es cuando una iglesia, cuando en una iglesia la autoridad y todo el trabajo esté centrada solamente en un líder y en una persona. Ellos tenían liderazgo. Eso me llama la atención y por eso Lucas escribe y nos da esta lista. Ya algo interesante también acá y cabe resaltar, amada iglesia, es que había, aparte de que habían muchos líderes, habían diversidad en la forma de ser de ellos, como personas intelectualmente hablando, con capacidades distintas. Quizá cada uno conservaba un bagaje de cultura todavía ahí, de donde venía, ¿ya? Y ahí podemos leer que algunos venían de diferentes lugares, como ya lo hemos visto. Pero ahí, hermanos, todos ellos con diferentes formas de ser, con diferentes capacidades, con diferente preparación académica, quizá como los que habían permanecido, ¿verdad? Ahí en la corte, los que habían crecido en la corte. Todos ellos, hermanos, todos ellos habían sido, oiga bien, habían sido unidos, armonizados por obra del Espíritu Santo. No porque era profeta, no se iba a llevar con el maestro o con el resto de los demás. No por ser apóstol. No, todos ellos, con diferentes nacionalidades quizá, con diferentes culturas, pero ¿cómo armonizaron en el trabajo? Porque todo lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es importante. Necesitamos como iglesia que todos los que estamos acá, los que somos líderes, los que se consideran líderes, de hecho todos somos líderes desde ya, porque somos llamados por el Señor a liderar. Como padres, ¿verdad? Usted lidera una familia, usted lidera un ministerio acá, con diferentes dones y talentos y habilidades. Quizá hay abogados, aquí tenemos arquitectos, aquí tenemos, ingenieros, aquí tenemos maestros, pedagogos, aquí tenemos, bueno, un sinfín de profesionalidades. Hermanos, todos podemos unirnos al trabajo, porque podemos armonizar muy bien, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Podemos unir todas esas capacidades. Podemos armonizar muy bien, porque es el mismo Espíritu que está con nosotros, el mismo que estuvo en Antioquía dirigiendo la obra,
es el mismo que está hoy con nosotros. Quizás muchas veces codeándonos ahí con el hermano. Quizás algunas veces tirándonos el pelo por ahí o haciéndonos malas miradas o malas caras. Pero hay un objetivo, hay que seguirlo, hay que seguir adelante. Porque el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Y si usted tiene un ministerio acá, honre al Señor con ese ministerio. Yo sé que no es fácil, es difícil muchas veces. Y parece que queremos tirar la toalla, ya no queremos seguir. Hermanos, el trabajo de la obra del Señor, como lo es la evangelización, es de continuarla hasta el fin. Porque Él ha prometido estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el final. Tenemos que madurar, hermanos, trabajando unos con otros en el Espíritu Santo. Y aquí vemos también cómo se expande una iglesia. Ya estoy terminando. ¿Cómo se expande, hermanos? ¿Cómo se expandió la iglesia de Antioquía? Bueno, con cristianos nuevamente sensibles a las necesidades espirituales de los demás. Ellos sabían que la gente estaba muriendo allá por todas esas regiones. Yo tengo un mapa ahí en su Biblia. Usted puede buscar ahí el primer viaje de Pablo. Ahí están los puntitos rojos. Un jueves lo enseñamos acá, ¿verdad? ¿Y por dónde va Pablo? Con tanta dificultad, acompañado de Bernabé. Y salió de ahí, de Antioquía. Ellos dijeron, ya aprendimos, ya fuimos enseñados, ahora tenemos que enviar. Y pusieron las manos sobre Pablo. Una especie de, estamos con ustedes, oraremos por ustedes, no los desampararemos, aquí estamos. Ya, como lo hicimos hoy con nuestros hermanos. La iglesia oró. Ellos van a ir a espionar, van a ir a explorar un lugar que Dios les ha indicado en su corazón. Pero queremos que toda la iglesia esté lista para esto. Levanten las manos. ¿Cuántos están listos para apoyar a los hermanos en oración? De esa forma, hermano, nosotros continuaremos avanzando y creciendo, expandiéndonos, así como lo hizo el tabernáculo en una ocasión, en época de un gran siervo de Dios, nuestro hermano querido Amado Ruiz. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Quizás muchas generaciones hoy no lo saben, pero dijeron, vayamos a Lindavista. Ahí está una iglesia fundada. Vayamos ¿a dónde más? A Canaán. Allá hay una iglesia. Vayamos a San Esteban. ¿Sí? San Esteban. Allá hay una iglesia. Vayamos a Roca Eterna. Allá hay una iglesia fundada. 5 iglesias. Las Flores no sé, ¿verdad? ¿También Las Flores? ¿No? Muy bien. 5 iglesias fundadas en esa época. ¿Por qué quedarnos estancados? Debemos levantarnos. Hay muchos otros lugares. No solamente hay 5 regiones que no habían oído de Jesús. Siguen habiendo más regiones que necesitan una iglesia fundada. Pero usted y yo somos los invitados y llamados a hacer la obra del Señor. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si Cristo va conmigo, dice el himno, yo iré. Y lo hemos cantado. Y hemos cantado himnos que cuando lo cantamos, como dije al principio, me pone eriza la piel. Porque nos retan, hermanos. Pasamos el mayor tiempo de nuestra vida gastándonos en las cosas de aquí abajo solo para obtener beneficios personales y familiares. No nos estamos gastando para el Señor, quizá. Gastémonos para el Señor también. Unamos esfuerzos hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Ellos enviaron en 2 ocasiones a Pablo. Y después, con el hambre que se vino a aquella región, como leímos, también dijeron los hermanos, ahora compartamos también para las necesidades físicas. El evangelismo, el hacer misiones, va acompañado de 2 cosas. Hablar, saciar el hambre espiritual, pero también saciar el hambre físico. Y de lo que tenemos que dar también al necesitado. Iglesia, se pone de pie esta mañana. Vamos a orar, vamos a orar. El Señor bendiga su vida. Le invito a leer esa porción aquí, pues
quizá no profundizamos tanto como usted lo puede hacer en casa detenidamente. Pero sienta, por favor, esa necesidad en su vida. Sintámonos responsables, hermanos. Hoy, responsables con el Señor. Vamos a darle cuentas, que las cuentas no serán para salvación, por supuesto, porque nadie es salvo por trabajar ni por hacer la obra. Pero no puede haber una salvación sin obras. Y eso es confrontativo. Cierre sus ojos y diga: Señor, por favor, ayúdame a hacer lo que el himno dice. Muchos están muriendo sin Cristo y yo aquí sin nada que hacer. Siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y qué bueno que estamos en lo mismo, peor es que estuviéramos en otro lado. Pero necesitamos hacer algo más. Transformar, tal vez no a grandes masas, pero sí transformar quizá a pequeños círculos de familias, quizá en algún lugar, en algún contexto, fuera de acá. Pero ¿quién irá si nosotros no vamos? ¿Quién estará listo si no aquellos que ya conocieron a Jesús? Otros no lo harán. No lo harán los que están allá afuera quizá. Él quiere que usted y yo vayamos y que hagamos la obra del Señor. Tus manos estamos, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos retas a cada uno por nombre. Hemos recibido ya mucho de tu palabra y ahora estamos listos, Señor. Ahora es el tiempo para la iglesia, amigos del tabernáculo. Porque esta nueva visión ha llegado al corazón quizá de un pequeño círculo, pero ahora compartimos esa visión con toda la iglesia. Muchos se unirán quizá, sentirán esa pasión. Como bien tú lo decías, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y estamos rogando, estamos orando para que envíes obreros a la mies. Y si tú me llamas, si tú nos llamas, hay muchos hoy acá, Señor, que sin duda tú estás llamando. Y muchos querrán levantarse para glorificar tu nombre en esos rincones remotos donde quizá no hay luz de tu palabra, donde hay mucha gente que aún adora las piedras, adora quizá a imágenes de madera, de yeso. Señor, quizá tienen ideas falsas. Ahí donde está la necesidad, la oscuridad. Quizá tú enviarás a muchos a brillar, a hacer luz entre ellos. Permítenos como iglesia interesarnos en esas personas. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén.